Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a ver los métodos string. Muy bien, para empezar, primero ya me he creado un archivo métodos string y como primer paso tenemos que entender qué es un método, ¿no? Porque si no, vamos perdidos. Bueno, un método es una función asociada a un objeto perteneciente a él. Bueno, estas definiciones las estoy haciendo yo, tratando de que se entienda lo mejor posible, explicándolo de la forma más fácil que se pueda, ¿sí? Entonces, todas estas clases hemos venido hablando sobre objetos, ¿sí? Objetos numéricos, objetos strings. Entonces, ¿qué es un método de un objeto? Bueno, un método es una función asociada a un objeto, ¿sí? Entonces, los objetos tienen métodos, que son funciones que le pertenecen a un dicho objeto. Bueno, ¿y qué es entonces una función? Una función es un bloque de código, simplemente tan sencillo como eso, ¿sí? Es un bloque de código que tiene una funcionalidad dada, que tiene un objetivo de arrojar un resultado dado, ¿sí? Entonces una función es un bloque de código que se ejecuta cuando llamamos dicha función. ¿Sí? Entonces es un bloque de código que va a estar a disposición para cuando yo lo quiero utilizar. Entonces cuando yo lo quiero utilizar, llamo a una función. ¿Y cómo? Bueno, poniendo el nombre de la función y al terminar los paréntesis. Estos paréntesis van a ser lo que invocan a la función, lo que la llaman, ¿sí? Lo que hacen que se ejecute ese bloque de código de esa función. Bien, dicha función puede requerir parámetros o no. O sea, una función yo la puedo invocar sin nada, simplemente pongo el nombre de la función, pongo los paréntesis y ya se ejecuta. O puede requerir que yo le pase un argumento, ¿sí? Un argumento es que necesita un valor de entrada en la función. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la función va a variar, o sea, va a variar su resultado dependiendo de ese argumento. Como por ejemplo, yo que sé, número de ruedas, por ejemplo. Entonces yo tengo que pasar un argumento, un número que me representa un número de ruedas, ¿sí? Y la función hace algo como eso. Por ejemplo, imprimir tu número de ruedas es 2 puntos y me convierte a string el número que yo le pase y me lo imprime ahí. Sería una función súper sencilla, pero que va a variar su resultado dependiendo de ese argumento que yo le pase. Bien, entonces una vez que ya entendimos esto, podemos empezar a ver los métodos string. ¿Qué son los métodos string? Bueno, son los métodos especiales que tienen los objetos string que nos van a servir para poder procesar texto. Muy bien, vamos a ello. Bien, vamos directo a ello. Vamos a crearnos un string que sea AAA, BBB y CCC, ¿sí? Para poder trabajar con él. Y me falta una C para que sean todos tres. Bien, ahí está. Bien, el primer método que vamos a ver es replace, ¿sí? Replace nos va a servir para reemplazar ciertos caracteres de un string por otros, ¿sí? Entonces vamos a poner print a punto. Como vemos, este es el objeto A, que es un objeto string, y yo con el punto invoco ya sea a sus atributos como a sus métodos, ¿sí? En este caso estamos trabajando con métodos. Bien, entonces este método que es replace me va a servir para reemplazar substrings, o sea, partes del string por otras. Bien, entonces vamos a poner quiero reemplazar como primer parámetro de este método, necesito pasar qué quiero reemplazar. Entonces vamos a poner que quiero reemplazar BB, las 3B, ¿no? BB, quiero reemplazar ese substring por otro. Entonces lo voy a reemplazar por ejemplo, WW. Bien, guardo cambios y voy a correr el programa. Métodos string, ahí está. Bueno, este es el resultado, ¿sí? O sea, esto es lo que está imprimiendo, lo que me está devolviendo este método, ¿sí? Esta es la salida. Como vemos, me reemplazó las 3b por 2x. Como vemos, podemos reemplazar por un substring que no necesariamente tiene los mismos caracteres. Puede tener uno, puede tener más, o sea, eso no importa. Lo reemplaza
lo reemplaza totalmente, ¿sí? Bien. Por supuesto, como ya deberían saber, los que vienen siguiendo el curso, esto no cambió para nada a, ¿sí? Esto sigue valiendo lo mismo, ¿sí? Esto lo que vimos arriba es la salida de esta función, lo que me devuelve. Lo que me devuelve es lo que le pedimos, ¿no? El método replace. Si queremos capturar ese resultado, tenemos que capturarlo con otra variable. Entonces b igual a replace tal. Entonces lo capturo en otra variable, ¿sí? Si no, queda perdido, queda en la nada. Bien. Dicho eso, te lo voy a comentar y vamos a seguir viendo métodos. Por supuesto, podríamos aplicarlo directamente al string, al objeto declarado de forma literal, porque acá estoy trabajando con la variable a, ¿no? Que me apunta a este objeto, pero podría tener directamente un objeto creado acá literalmente y podría de todas formas poner punto y replace, o sea, puedo usar de esta forma también, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces replace, vamos a ver que acá vamos a reemplazarlo por pp mayúscula, bueno, así, pp, bien, guardo cambios, imprimo y ahí está, perfecto. Bien, continuamos. Vamos a ver el método find. Bien, el método find me va a servir para encontrar ya sea un solo carácter o un string de más caracteres en un string mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero buscar en A, le voy a poner find, este es el método find, encontrar, ¿sí? Encontrarme esto. Entonces, simplemente hay que pasarle lo que queremos que nos encuentre. En este caso, por ejemplo, voy a poner C, ¿sí? Voy a guardar cambios y voy a darle a run. Bien, como vemos me imprime un 6. ¿Qué es este 6? Bueno, es la posición donde encontró el string que le dimos a buscar. Bien, entonces como podemos ver es la posición C. La posición 6, perdón. Bien. Si pusiéramos CC va a ser lo mismo porque nos va a dar ese string lo encuentra desde la posición C, desde la posición 6, ¿sí? O sea, empieza desde acá. O sea, en eso no cambia. Bien, si le diéramos a, va a ser la posición 0 porque está en la posición 0, comienza, ¿no? Bien, de esta forma podemos buscar substrings en otros strings mayores. Y si le diéramos algo que no está, ¿sí? Que no encuentra, nos va a arrojar un -1. ¿Ven? Entonces, bien, nos va a dar la posición donde encuentra ese substring o nos va a dar -1 si no lo encuentra. ¿De acuerdo? Perfecto. Cabe destacar, por cierto, que en el método replace esto nos va a reemplazar todas las coincidencias que encuentre, ¿sí? En caso de que no quisiéramos eso, tenemos que poner un tercer parámetro que es la cantidad que queramos que reemplace. Por ejemplo, si quiero que lo haga solo una vez, entonces tengo que poner uno, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. En este caso, como hay una sola, no vamos a notar ninguna diferencia, pero si yo le pusiera otro BBB aquí, vamos a ver cómo efectivamente nos reemplaza la primera coincidencia, pero la última ya no la reemplaza, ¿sí? Si yo quito este parámetro, sí nos va a reemplazar todo, como vemos aquí. Perfecto. Bueno, dicho eso, cabe destacar y recordar que siempre es útil que los strings son inmutables, o sea, cuando usamos replace, en realidad lo que está sucediendo por detrás es que la función nos está creando un nuevo string y nos está devolviendo ese nuevo string. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros estuviéramos escribiendo un código que necesita hacer muchísimos replays, lo que va a suceder es que estar creando todo el tiempo nuevos strings, por lo que probablemente nos dé un mejor rendimiento en el código, una mejor performance, convertir primero esto a un objeto mutable y luego aplicarle todos los cambios que necesitemos. Entonces un objeto mutable sí va a soportar cambios, ¿sí? En el mismo objeto, no va a tener que estar creando todo el tiempo nuevos. Entonces podría ser una mejora en el performance. Podríamos convertir un string a una lista, operar con la lista y luego reconvertir a string, ¿sí? Eso es un pequeño paréntesis que está bueno saberlo. Bien, de hecho vamos a hacer la conversión porque hay un método que nos va a servir para convertir a string. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a hacer una L de lista, una L que sea igual a
list, función list, que nos va a convertir a lista, le pasamos el string. Entonces bueno, imprimimos nuestro string, así, bueno, soy malísimo tipeando. Ahí está, guardo cambios y bien, bueno, acá tenemos el string. De hecho este lo voy a quitar porque lo hice un poco más largo como para explicar eso del replace, pero aquí está un poco mejor, un poquito más corto. Bueno, acá lo tenemos convertido ya en una lista, ¿bien? Bien, ahora vamos a ver que, como les dije, podríamos operar con esta lista haciendo todos los cambios por posición que necesitásemos y luego reconvertir en un string como con un método que de hecho lo voy a volver a asignar a A. Entonces voy a hacer un string vacío, pero esto es un objeto string ya. Entonces va a tener todos los métodos de string. Entonces punto join, pero con minúscula, join. Bien, ¿para qué sirve este método? Bueno, para convertirme listas, pasármelo a un string, ¿sí? Entonces join L, la lista, y bueno, esto lo voy a tener almacenado en A y vamos a imprimir nuevamente a print A. Como vemos, lo tenemos convertido primero en lista y luego, gracias al método join, lo podemos convertir a un string nuevamente. Muy bien. Bien, ahora este es un método de los strings que nos sirve en este caso con un string vacío para pasar, es una forma digamos efectiva y rápida de pasar una lista con strings a un string total. Pero lo que pasaría en otro caso, si lo aplicamos a un string que no está vacío, lo que va a hacer es poner en medio, crearnos un string que va a poner en medio el string original a todos los elementos de la lista. Sí, lo vamos a ver ahora mismo. Por ejemplo, voy a hacer lo mismo con un string B, pero que no esté vacío, sino que, bueno, vamos a poner espacio, para que veamos cómo nos lo coloca en medio de cada ítem, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a imprimir B. Vamos a ver cómo nos pone espacio en medio de cada elemento de la lista. Aquí vemos A, espacio, A, espacio, A, espacio, y bueno, ya entendieron, ¿sí? Y bueno, ahí se entiende, quizás no se ve tan fácilmente. Vamos a poner solo una E para que se vea mejor. Y ahí podemos ver cómo nos pone el string formado, nos coloca el string original en medio de cada elemento de la lista, ¿sí? Bien, o sea, en este caso no nos serviría, pero con un string vacío es un método sencillo para pasar los elementos de una lista a un string total. Muy bien. Bien, otro método normal, habitual, podría ser, bueno, vamos a hacer un nuevo string que sea, vamos a trabajar con la misma temática, y DDD, A, B, B, D, 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 bueno, no importa. Ahí está, entonces lo que voy a hacer es dividirlo, splitearlo, ¿sí? Split, entonces voy a usar el método split. Esto me puede servir cuando quiero separar algún texto por dividirlos en algún signo, símbolo específico, como podría ser una coma, los puntos, ¿sí? Podría dividir entonces texto de acuerdo a lo que yo quiera. Entonces voy a poner split, y aquí como argumento le tengo que decir dónde lo quiero dividir. ¿Por qué? En este caso, obviamente por coma sería lo más lógico, ¿sí? Entonces guardo cambios, lo divido en las comas y como vemos nos da todos los substrings que están dentro de las comas. Entonces, bueno, esto nos podría servir para analizar texto, ¿no es cierto? Bien, este es un método muy útil, muy utilizado, split. Igual lo podría no solo utilizar símbolos como comas, puntos, podría ser cualquier tipo de string, o sea, letras, palabras específicas, lo que sea, ¿sí? Lo que sea lo podemos poner como argumento en split y nos va a dividir acorde a ese argumento. Perfecto. Vamos a seguir viendo métodos de análisis de texto, como podrían necesitar, qué sé yo, pasar todos los caracteres de un string a mayúscula. Entonces utilizaríamos el método upper, ¿sí?
Entonces upper simplemente lo que va a hacer es pasarme todos los caracteres a mayúsculas, ¿sí? Todos. Perfecto. De la misma forma tengo lower, que vendría a ser exactamente lo opuesto, pasar todo a minúscula. En este caso el string original ya está en minúscula, pero bueno, si hubiera mayúscula nos lo pasaría a minúscula. Bien. Tenemos podemos filtrar fracciones de texto, podemos filtrar fracciones de texto evaluado si empieza o finaliza con tal string, con tal substring. Entonces tenemos, por ejemplo, C, puedo preguntar si termina con tal string, ends with, o sea, termina con, y por ejemplo le voy a preguntar si termina con C. En este caso es falso porque estamos analizando C, termina con D, ¿sí? Entonces me va a devolver un booleano, así que es falso. En caso de que sea D me va a devolver verdadero, obviamente. Bueno, en este caso solo estoy analizando letras, pero podríamos analizar palabras, ¿sí? Bien. Y de la misma forma, análogamente, tenemos C starts with, o sea, si empieza con A, ¿sí? O con palabras, ¿no? A. Si empieza con A. Y true, obviamente. Bien. Esto no es un método, pero es una forma muy sencilla de usar el operador de Python para buscar algo en un string, de hecho sin utilizar métodos, como podría ser gg, pregunto gg si está en C, ¿sí? Entonces esto me va a devolver un booleano, si está o no está. En este caso false. Luego le vamos a poner AA, guardo cambios y true. Bien, esto es una forma sencilla también que nos sirve para analizar textos, string o substrings. Muy bien. Bien, bueno, estos serían algunos de los métodos string más utilizados. Obviamente hay muchísimos, hay un montón, pero como siempre les digo, cuando tengan alguna duda, cuando quieren encontrar si existe algún método que necesitan y no está acá, simplemente van al Python docs string, buscan la documentación oficial de Python y bueno, se van a encontrar con todos los métodos y todos los atributos de los objetos de string, ¿sí? Entonces bueno, como les digo, son muchísimos, así que, pero bueno, en estos son bastantes, abarcan bastante de los más utilizados y vamos a medida que avancemos en el curso también nos vamos a ir encontrando con algunos otros. Perfecto. Espero que les haya gustado, por favor denle like y suscríbanse, no se pierdan todo lo que viene en el canal. Y en la clase que viene vamos a estar viendo los formatos en los strings, que también es algo que hay que saber sí o sí. Bueno, nos vemos en el próximo. Chau, chau. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder, llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pegasus, fantasy.